Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a explorar un concepto que podría dar un vuelco a vuestra visión del mundo, la idea de la planificación prenatal. Nos centraremos en el libro El plan de tu alma de Robert Schwartz. Adopta un enfoque fascinante para descubrir por qué nos enfrentamos a los desafíos que encontramos en la vida. Lo que me parece realmente intrigante es la premisa central. Es posible que los eventos que normalmente percibimos como negativos, como enfermedades, discapacidades o incluso adicciones, sean en realidad parte de un camino predeterminado del alma. Y si es así, ¿qué implicaciones tiene esto en cómo vemos esas experiencias? Exacto. Y lo interesante es que Schwartz no solo lanza esta idea al aire, sino que la respalda con una investigación bastante peculiar. Trabajó con médiums y canalizadores para conectar con individuos y a través de ellos con sus almas para comprender mejor sus viajes. Es importante destacar cómo llegó Schwartz a este trabajo. Empezó en el mundo del marketing, un ámbito muy alejado de la exploración espiritual. Pero una profunda experiencia personal lo condujo por este camino hasta el punto de colaborar con mediums y entrevistar a personas sobre sus planes prenatales. Entonces, para él no se trata solo de una teoría académica, es algo profundamente personal impulsado por su propia búsqueda de comprensión. Totalmente, y su investigación profundiza en conceptos bastante complejos como el karma, los grupos de almas, los diferentes niveles de conciencia y la idea de unidad frente a la separación. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. El libro presenta historias reales, casos prácticos de individuos y sus planes prenatales. Por ejemplo, conocemos a John, un hombre gay que vive con SIDA, y que, según la investigación de Schwartz, eligió este camino de vida para aprender sobre el amor incondicional y enfrentarse a los prejuicios. Y también está Doris, una mujer con cáncer de mama que planeó su experiencia para lidiar con problemas relacionados con su identidad femenina y sus relaciones. Estos son solo dos ejemplos de muchas historias. También tenemos a Jennifer, madre de niños autistas, a Penélope, una mujer sorda que busca la empatía, y a Bob, un hombre ciego que profundiza en su conciencia interior. Situaciones increíblemente diversas, pero conectadas por esta idea de las elecciones prenatales y el propósito detrás de ellas. Lo que llama la atención es cómo estas historias nos desafían a reconsiderar nuestra perspectiva sobre la adversidad. ¿Son estos eventos simplemente sucesos aleatorios? ¿O podría tener un significado más profundo, elegido por nuestras almas para un propósito mayor? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? Te hace ver tus propias experiencias vitales bajo una luz completamente nueva. Exacto. Y Schwartz profundiza en los métodos y técnicas utilizados para acceder a esta información, destacando el papel de los mediums, la canalización y cosas como la terapia de regresión y la exploración intuitiva. Bueno, ¿qué te parece si nos sumergimos en algunos de estos conceptos clave y casos prácticos? Empecemos por el karma. En términos sencillos, a menudo se describe como un principio de causa y efecto, una fuerza de equilibrio en el universo. Si conectamos esto con el panorama general, Schwartz sugiere que podríamos elegir experiencias desafiantes en esta vida para equilibrar acciones de vidas pasadas, para aprender y evolucionar espiritualmente. Vale, eso es el karma. Pero, ¿qué hay de los grupos de almas? Este es uno de esos conceptos que realmente capturan la imaginación. Es la idea de que no solo elegimos nuestros propios caminos individuales, nuestras almas colaboran formando grupos, y dentro de esos grupos acordamos desempeñar ciertos roles para ayudarnos mutuamente a aprender y crecer. Como una obra cósmica en la que cada uno interpreta su papel, ¿verdad? Ujú. Así que podríamos elegir ser el amigo que apoya, el padre que desafía, el maestro que inspira, todo como parte de esta intrincada danza de almas. Y luego tenemos el concepto de diferentes niveles de conciencia. Schwartz explica que las almas eligen experimentar la vida en varios niveles de vibración y conciencia, incluyendo, por supuesto, el plano físico en el que existimos ahora. Te hace pensar en cuánto más podría haber más allá de lo que podemos percibir con nuestros 5 sentidos. Totalmente. Y ligado a eso está la paradoja de la unidad y la separación. Por un lado, somos individuos con experiencias únicas, pero Schwartz sugiere que en última instancia también somos parte de un todo mayor, interconectados de maneras que quizás no comprendamos del todo. Entonces, somos a la vez gotas de agua individuales y parte del vasto océano. Buena analogía. Y esta tensión entre unidad y separación se manifiesta en nuestras vidas constantemente, en nuestras relaciones, en nuestro sentido del yo y en nuestra búsqueda de significado. Y es dentro de este marco de interconexión y caminos predeterminados que Schwartz presenta los casos prácticos. Estas historias convincentes de individuos que han elegido enfrentarse a desafíos específicos. Empezamos a analizar algunos de ellos. Comencemos con Sean, cuya historia ya has mencionado. Se crió en un entorno muy religioso y, por desgracia, homófobo, y luchó durante años contra sentimientos de vergüenza y odio a sí mismo relacionados con su sexualidad. Y por si fuera poco, más tarde contrajo el SIDA.
enfrentándose a un inmenso sufrimiento físico y emocional. Según la información que recibió Schwartz, John eligió este desafiante camino para enfrentarse a los prejuicios, para aprender sobre el amor incondicional, tanto para sí mismo como para los demás, y para convertirse en un faro de esperanza y aceptación frente al miedo y la discriminación. Es difícil comprender eso desde nuestra perspectiva limitada, pero a través de la lente de la planificación prenatal adquieren una dimensión completamente nueva. ¿Verdad? Y plantea la pregunta, ¿y si estos desafíos, estas cosas que etiquetamos como malas, son en realidad oportunidades para un inmenso crecimiento y comprensión? Y si al verlos de esa manera, al aceptarlos como parte de un plan mayor, pudiéramos transformar nuestra experiencia de ellos. Ese es el quid de lo que Schwartz intenta transmitir. De acuerdo, pasemos a Doris. Su historia gira en torno a la imagen corporal, las relaciones y su lucha contra el cáncer de mama. De niña, Doris era constantemente criticada por su madre por su peso y su aspecto, lo que le llevó a tener profundas inseguridades sobre su identidad femenina. Y luego, como para subrayar esas mismas inseguridades, más tarde le diagnosticaron cáncer de mama, enfrentándose a la pérdida de una parte de su cuerpo que representaba la feminidad misma. Según la investigación de Schwartz, Doris planeó esta experiencia para desafiarse a sí misma, a amarse y aceptarse incondicionalmente, a liberarse de la necesidad de validación externa y a aprender sobre el verdadero significado de la fuerza y la resiliencia. Es una poderosa historia de superación de la adversidad, de encontrar la belleza y el poder incluso en medio del dolor y la pérdida. Y habla de potencial de una profunda curación y transformación cuando abrazamos nuestros desafíos como oportunidades de crecimiento, como hicieron John y Doris. A continuación, tenemos a Jennifer, madre de 3 hijos, 2 de los cuales están dentro del espectro autista. Esta experiencia, como puedes imaginar, ha estado llena tanto de alegría como de inmensos desafíos. Cierto. Y a menudo Jennifer se preguntaba, ¿por qué yo? ¿Por qué mis hijos se enfrentan a estas dificultades? La investigación de Schwartz sugiere que Jennifer eligió ser madre de niños autistas para ampliar su capacidad de compasión y amor incondicional. Se trata de aprender a ver el mundo con otros ojos, de apreciar la neurodiversidad y de abrazar los dones y desafíos únicos que conlleva. Y es un recordatorio de que a veces las mayores lecciones de la vida provienen de las fuentes más inesperadas. Vale, hemos cubierto 3 casos bastante intensos. Cambiemos un poco de marcha y veamos a Penélope, una mujer sorda que, según Schwartz, eligió experimentar la vida sin oír. El objetivo: desarrollar una profunda empatía y comprensión hacia los que son diferentes y desafiar las percepciones sociales de la discapacidad. Su historia trata de derribar barreras de la comunicación y la conexión más allá de las palabras, y pone de relieve la idea de que las limitaciones a veces pueden conducir a fortalezas y perspectivas inesperadas. Ahora hablemos de Bob. Imagínate experimentar la vida sin ver. Esa era la realidad de Bob desde que nació. Y aunque esto le supuso evidentes desafíos, Schwartz sugiere que Bob eligió la ceguera para profundizar en su conciencia interior, para conectar con el mundo de una manera no visual y para desarrollar una mayor sensibilidad e intuición. Se trata de cambiar nuestro enfoque de lo que nos falta a lo que ganamos, de la percepción externa a la conciencia interna. Y es un testimonio del poder del espíritu humano para adaptarse y prosperar incluso ante lo que podríamos considerar limitaciones. Estas historias son tan estimulantes, te hacen preguntarte, si estos individuos eligieron sus desafíos, nosotros también estamos eligiendo los nuestros en algún nivel. Esa es la pregunta con la que nos deja Schwartz. No pretende tener todas las respuestas, pero su trabajo nos anima a considerar al menos la posibilidad. Y si enfocáramos nuestras propias luchas no como castigos o desgracias aleatorias, sino como oportunidades cuidadosamente seleccionadas para el crecimiento y la comprensión. Y si al hacerlo, pudiéramos acceder a un nivel más profundo de significado y propósito en nuestras vidas. Algo para reflexionar, ¿verdad? Sin duda. De acuerdo, veamos un par de casos prácticos más antes de pasar al siguiente punto. A continuación, tenemos a Shannon, cuyo hijo tuvo problemas de drogadicción. Esta experiencia fue increíblemente dolorosa para Sharon, llena de preocupación, frustración y una sensación de impotencia. Pero a través de su viaje, se vio obligada a enfrentarse a sus propias creencias sobre la adicción, a aprender sobre la compasión y el perdón, y a dejar de lado la necesidad de controlar el camino de su hijo. Y Schwartz sugiere que esta experiencia fue un acuerdo prenatal. Un viaje difícil, pero en última instancia transformador tanto para la madre como para el hijo. Es un recordatorio de que a veces las experiencias más desafiantes son las que más nos enseñan sobre nosotros mismos, sobre el amor y sobre el verdadero significado de la aceptación. De acuerdo, pasemos a Cristina. Su historia es una de las más dramáticas del libro. Es una superviviente de un atentado que experimentó un trauma inimaginable. Cierto.
Y este horrible suceso la dejó con cicatrices físicas y emocionales, lo que la llevó a cuestionarse todo lo que creía saber sobre el mundo. Pero a través de su proceso de curación, Cristina finalmente encontró el perdón, la aceptación y un profundo sentimiento de gratitud por la vida misma. Es un testimonio de la resistencia del espíritu humano, la capacidad de encontrar la luz incluso en los lugares más oscuros. Y Schwartz propone que Cristina planeó esa experiencia para trascender el miedo, para aprender sobre la interconexión de todos los seres y para convertirse en un faro de esperanza y curación para los demás. Su historia es un poderoso recordatorio de que incluso las experiencias más devastadoras pueden ser catalizadores para un profundo crecimiento espiritual y comprensión. Y habla de la importancia de encontrar el significado y el propósito en el sufrimiento, de elegir ver el mundo con compasión y amor incluso cuando nos enfrentamos a un dolor inimaginable. De acuerdo a un último caso práctico para esta sección, Jason experimentó un accidente que le cambió la vida, dejándolo con importantes limitaciones físicas. Y aunque esto inicialmente le provocó sentimientos de desesperación y rabia, Jason finalmente utilizó su experiencia para cambiar su perspectiva, para apreciar las cosas sencillas de la vida y para encontrar nuevas formas de expresar su creatividad y conectar con los demás. Es un recordatorio de que los desafíos pueden ser puntos de inflexión, oportunidades para redefinir nuestras prioridades y descubrir fuerzas ocultas que no sabíamos que teníamos. Y habla del poder de elegir la gratitud y la aceptación incluso ante circunstancias inesperadas. Estos casos prácticos son tan diferentes, pero todos comparten un hilo conductor. La idea de que las experiencias desafiantes pueden ser catalizadores para el crecimiento y la comprensión, que podrían ser parte de un plan que hicimos antes de entrar en este mundo físico. Y plantea una pregunta importante para cada uno de nosotros que escucha. ¿Podría ser que nuestros propios desafíos, las cosas que nos hacen tropezar y cuestionarnos, en realidad nos están guiando hacia nuestro máximo potencial? Es algo para reflexionar, ¿verdad? Sin duda. Y nos hace preguntarnos, si todos estos individuos eligieron sus desafíos, ¿también nosotros elegimos los nuestros de alguna manera? Esa es la gran pregunta que plantea Schwartz. No pretende tener todas las respuestas, pero su trabajo nos anima a considerar al menos esa posibilidad. ¿Qué pasaría si abordáramos nuestras propias luchas no como castigos o desgracias aleatorias, sino como oportunidades cuidadosamente seleccionadas para el crecimiento y la comprensión de nuestra alma? Es una idea revolucionaria, ¿verdad? Se trata de encontrar el regalo, la lección, incluso en medio del sufrimiento. Exactamente. Y en segundo lugar, nos anima a asumir la responsabilidad de nuestras vidas. Si estamos eligiendo nuestros desafíos en algún nivel, eso significa que también estamos eligiendo nuestras respuestas a esos desafíos. Correcto. Y en tercer lugar, puede ofrecer un sentido de significado y propósito. Si nuestras vidas son parte de un plan mayor, un viaje del alma que se desarrolla, eso puede proporcionar un marco para comprender nuestras experiencias, incluso las dolorosas. Se trata de ver nuestras vidas como parte de un diseño grandioso, un tapiz tejido con intención y propósito. Precisamente. Y por último, creo que nos invita a explorar nuestra propia espiritualidad, tanto si aceptamos plenamente el concepto de planificación prenatal como si no. El trabajo de Schwartz nos anima a hacernos esas grandes preguntas sobre la vida, la muerte y la naturaleza de nuestra existencia. Es una llamada a ir más allá de la superficie, a mirar bajo el velo de la realidad cotidiana y considerar la posibilidad de que haya más en la vida de lo que parece. Y esa exploración, ese viaje hacia el interior, puede ser increíblemente enriquecedor, independientemente de a dónde nos lleve. Entonces, ¿cuáles son algunas formas prácticas en que los oyentes pueden empezar a explorar este concepto más a fondo? Bueno, en primer lugar, recomendaría leer El plan de tu alma de Robert Schwartz. Es un libro que invita a la reflexión y que sorprendentemente es accesible y que sienta las bases para comprender la planificación prenatal. ¿Y qué pasa con aquellos que estén interesados en explorar sus propios planes prenatales? ¿Existen recursos o prácticas a los que puedan recurrir? Por supuesto, la terapia de regresión, como hemos mencionado antes, puede ser útil para acceder a los recuerdos de vidas pasadas, lo que podría arrojar luz sobre el viaje en nuestra alma. También hay muchos médiums e intuitivos cualificados que pueden ofrecer orientación y perspectivas. ¿Y qué pasa con aquellos que acaban de empezar su viaje espiritual? ¿Por dónde es un buen lugar para empezar? La meditación es una herramienta poderosa para conectar con nuestra sabiduría interior y cultivar una sensación de paz y presencia. Escribir un diario también puede ser útil para explorar nuestros pensamientos y sentimientos y para descubrir patrones y perspectivas de los que no seamos conscientes conscientemente. Y, por supuesto, hay innumerables libros, podcasts y recursos en línea dedicados a explorar la espiritualidad y el crecimiento personal. La clave es encontrar lo que resuena contigo, lo que se siente auténtico e inspirador. Y abordar el viaje con una mente abierta y un corazón curioso. Ese es un gran consejo. De acuerdo.
Antes de terminar, vamos a tocar una idea clave más del libro, el perdón. Schwartz hace hincapié en la importancia de perdonarnos a nosotros mismos y a los demás como parte del proceso de curación. Y este perdón, como él explica, no se trata de condonar acciones dañinas, sino de liberarnos de las garras de resentimiento y la ira para poder avanzar con ligereza y compasión. Se trata de romper esos ciclos de culpa y reproches que pueden mantenernos atascados en el pasado. Exactamente. Y es un proceso que requiere tiempo, paciencia y la voluntad de dejar ir viejos patrones de pensamiento y comportamiento. Se trata de elegir vernos a nosotros mismos y a los demás con comprensión y empatía, incluso cuando es difícil. Y, en última instancia, esa elección, ese acto de perdón, puede ser increíblemente liberador, tanto para nosotros mismos como para aquellos a los que elegimos perdonar. De acuerdo. Creo que hemos cubierto mucho terreno aquí. Antes de pasar a la sección final de esta inmersión profunda, ¿hay algo más que quieras añadir? Solo esto, el trabajo de Schwartz, aunque a primera vista pueda parecer extraño, ofrece una profunda invitación a reconsiderar nuestras suposiciones sobre la vida, la muerte y la naturaleza de nuestra existencia. Se trata de cuestionar lo que creemos saber y de abrirnos a nuevas posibilidades, a nuevas formas de ver el mundo y nuestro lugar en él. Y esa apertura, esa voluntad de explorar lo desconocido, puede llevarnos a descubrimientos realmente asombrosos. Muy bien. Así que hemos cubierto mucho terreno. Pero profundicemos un poco más en algunos de los matices de la teoría de Schwartz. Uno de los aspectos más intrigantes es esta idea de elegir nuestros desafíos antes de nacer. ¿Cómo funciona eso en realidad? Nos sentamos con un menú cósmico y seleccionamos. Vale, dame una ración de trauma infantil con una pizca de enfermedad crónica. No es tan literal como pedir de un menú, pero Schwartz sugiere que el proceso es más colaborativo e intuitivo de lo que podríamos imaginar. Entonces, no se trata de marcar casillas, sino de un conocimiento más profundo, un acuerdo a nivel del alma para embarcarse en un camino determinado. Exactamente. Y él subraya que esta elección no se hace desde un lugar de ego o personalidad, sino desde una perspectiva superior, un anhelo del alma por el crecimiento y la comprensión. Entonces no elegimos esos desafíos para castigarnos a nosotros mismos, sino para aprender y evolucionar. Precisamente. Y él sugiere que en algún nivel comprendemos que estos desafíos, estas experiencias difíciles, en última instancia servirán a nuestro bien supremo, incluso si no podemos verlo de esa manera desde nuestra limitada perspectiva humana. Se trata de confiar en la sabiduría de nuestras almas, incluso cuando no tiene sentido para nuestras mentes racionales. Exacto. Y se trata de recordar que no estamos solos en este viaje. Tenemos nuestros grupos de almas, nuestros guías espirituales y toda una red de apoyo a nuestra disposición, tanto en los reinos físicos como los no físicos. Entonces, aunque podamos sentirnos solos en nuestras luchas, en realidad estamos rodeados de amor y guía. Totalmente. Y Schwartz hace hincapié en la importancia de cultivar esa conexión, de aprender a escuchar nuestra intuición y de buscar apoyo cuando lo necesitamos. De acuerdo. Hablemos de otro aspecto clave del trabajo de Schwartz: el papel de los médiums y la canalización en el acceso a la información sobre los planes prenatales. ¿Cómo funciona esto? Es como marcar un alma en una línea telefónica cósmica. No exactamente, pero la analogía no está muy lejos. Los médiums son individuos que han desarrollado la capacidad de percibir y comunicarse con energías o conciencias no físicas. Entonces actúan como un puente entre los reinos físicos y no físicos, permitiéndonos acceder a información que podría no estar disponible para nuestros sentidos cotidianos. Precisamente. Y la canalización es un tipo específico de mediumnidad en la que el medium permite que otra conciencia, a menudo un guía espiritual o un yo superior, hable o se exprese a través de él. Entonces, es como si el medium se hiciera a un lado y permitiera que otra energía utilizara su voz, su cuerpo, como conducto para la comunicación. Exactamente. Y Schwartz hace hincapié en la importancia de trabajar con médiums reputados y experimentados, ya que la calidad y la exactitud de la información pueden variar mucho. Se trata de utilizar el discernimiento, como hemos hablado antes, y no aceptar ciegamente todo lo que llega. Correcto. Y también se trata de recordar que incluso los médiums más cualificados son humanos, y sus interpretaciones de la información que reciben pueden estar influenciadas por sus propias creencias y perspectivas. Por lo tanto, es importante tomarse todo con cautela, utilizar nuestra propia intuición y nuestro pensamiento crítico para evaluar la información que recibimos. Totalmente. Y, en última instancia, la información más importante proviene de nuestro interior. Los médiums y la canalización pueden ofrecer valiosas perspectivas y orientación, pero las verdaderas respuestas siempre residen en nuestros propios corazones y almas. De acuerdo. Así que hemos cubierto muchos de los aspectos básicos. Pero ¿qué pasa con los escépticos? Con los que podrían decir, todo esto suena a un montón de tonterías. Muéstrenme las pruebas. El escepticismo es natural, especialmente cuando se trata de conceptos que desafían nuestra comprensión convencional de la realidad.
Y aunque Schwartz no ofrece pruebas científicas en el sentido tradicional, sí presenta convincentes pruebas anecdóticas a través de los numerosos casos prácticos de su libro. Entonces, se trata de observar las historias, las experiencias de los individuos que han explorado estos conceptos y ver si resuenan con nuestra propia intuición y experiencias. Exactamente. Y para aquellos que están abiertos a explorar más a fondo, hay un creciente cuerpo de investigación sobre temas como las experiencias cercanas a la muerte, la reencarnación y los estudios de la conciencia que podrían ofrecer perspectivas adicionales. Se trata de mantener la mente abierta, ¿verdad? Y de estar dispuestos a considerar que podría haber más en la vida de lo que podemos ver y tocar. Exactamente. E incluso si no aceptamos plenamente el concepto de planificación prenatal, el simple hecho de hacer las preguntas, de explorar las posibilidades, puede llevarnos a una comprensión más profunda de nosotros mismos y de la naturaleza de nuestra existencia. De acuerdo. Antes de pasar a la sección final de esta inmersión profunda, volvamos a las aplicaciones prácticas de este concepto. ¿Cómo puede ayudarnos en nuestra vida cotidiana la comprensión de la planificación prenatal? Esa es una gran pregunta. Creo que una de las aplicaciones más poderosas es en el cambio de nuestra perspectiva sobre los desafíos. Si podemos ver las dificultades no como castigos o desgracias aleatorias, sino como oportunidades de crecimiento elegidas por nuestras almas, puede cambiar por completo nuestro enfoque a la hora de afrontarlas. Entonces, en lugar de resistirnos o sentirnos víctimas, podemos aceptar los desafíos como valiosas lecciones, como peldaños en el viaje de nuestra alma. Exactamente. Y este cambio de perspectiva puede llevar a una mayor resiliencia, a un sentido más profundo del propósito y a un enfoque más compasivo hacia nosotros mismos y hacia los demás. Se trata de encontrar el significado, el regalo, incluso en medio del sufrimiento. Precisamente. Y otra aplicación práctica es comprender mejor nuestras relaciones. Si consideramos la posibilidad de que hayamos elegido interactuar con ciertas almas en esta vida, que tenemos acuerdos prenatales para desempeñar papeles específicos en la vida de los demás, esto puede arrojar luz sobre la dinámica de esas relaciones. Entonces, podíamos ver las relaciones desafiantes, como la que Sharon tenía con su hijo, como oportunidades para aprender sobre la compasión, el perdón y la aceptación. Exactamente. Y podríamos abordar nuestras relaciones con un mayor sentido de propósito, reconociendo que cada interacción es una oportunidad para crecer y evolucionar juntos. Se trata de ver las relaciones no solo como sucesos aleatorios, sino como parte de un tapiz más amplio a nivel del alma. Correcto. Y por último, creo que comprender la planificación prenatal puede ayudarnos a conectar con nuestra propia intuición y guía interior. Si podemos aceptar que nuestras almas tienen un plan, un camino que buscan seguir, nos anima a escuchar esa sabiduría interior, a confiar en los susurros de nuestros corazones y almas. Entonces, se trata de conectar con ese conocimiento más profundo, esa guía a nivel del alma que siempre está disponible para nosotros. Exactamente. Y esa conexión puede llevar a una mayor claridad, a una sensación de dirección y a una comprensión más profunda de nuestro propósito en la vida. Me encanta eso. Se trata de reconocer que no estamos simplemente vagando sin rumbo por la vida, sino que tenemos una brújula dentro de nosotros que puede guiarnos hacia nuestro máximo potencial. Y ese potencial, como sugiere Schwartz, es mucho mayor de lo que podríamos imaginar. Es alentador, ¿verdad? Saber que tenemos este sistema de guía interna al que podemos acceder. Lo es. Y Schwartz enfatiza que cultivar esa conexión es un viaje de toda la vida, un proceso de aprender a confiar en nuestra intuición y a tomar decisiones que se alineen con el propósito de nuestra alma. De acuerdo. Hemos cubierto los conceptos centrales, los casos prácticos, los métodos y técnicas. Pero, ¿qué pasa con las limitaciones de esta teoría? ¿Hay algún inconveniente o crítica potencial que debamos tener en cuenta? Por supuesto. Ninguna teoría está exenta de limitaciones. Una de las principales críticas que se le hacen a la planificación prenatal es la falta de pruebas empíricas. La investigación de Schwartz se basa en gran medida en pruebas anecdóticas y en las ideas obtenidas a través de mediums y la canalización, que no son métodos ampliamente aceptados como científicamente válidos. Entonces, para aquellos que buscan pruebas científicas sólidas, esta teoría podría no ser convincente. Correcto. Y otra crítica potencial es el tema de la culpa. Si aceptamos que hemos elegido nuestros desafíos, ¿significa eso que somos culpables de nuestro sufrimiento? Es un tema delicado, ¿verdad? Parece que podría llevar a la autoculpabilización o incluso a culpar a la víctima. Exactamente. Y Schwartz tiene mucho cuidado al abordar este punto. Enfatiza que la planificación prenatal no se trata de culpa, sino de comprensión. Se trata de reconocer que todos estamos en un viaje de crecimiento del alma y que los desafíos son una parte inherente a ese viaje. Entonces, no se trata de decir, te mereces esto, porque lo elegiste, sino de decir, de acuerdo, esto está sucediendo y voy a usarlo como una oportunidad para aprender y evolucionar. Precisamente.
Y otra crítica potencial es la cuestión del determinismo. Si nuestras vidas están planificadas de antemano, ¿significa eso que no tenemos libre albedrío? Tocamos este tema antes, pero vale la pena volver a destacarlo. Parece una paradoja, ¿verdad? Un plan predeterminado frente al libre albedrío. Cierto. Y la perspectiva de Schwartz es que no se trata de una situación de una cosa o la otra, sino más bien de una compleja interacción de ambas. Puede que tengamos un camino elegido, un conjunto de lecciones que nuestra alma busca aprender, pero aún tenemos la libertad de elegir cómo navegamos por ese camino. Entonces, no somos robots que siguen un guión, sino participantes activos en nuestra propia evolución. Exactamente. Y es dentro de ese espacio de elección, esa capacidad de responder a los desafíos de diferentes maneras, donde se produce el verdadero crecimiento. Bien, esas son algunas de las limitaciones. Pero incluso con esas limitaciones, el trabajo de Schwartz ofrece un marco convincente para entender por qué nos enfrentamos a los desafíos que se nos presentan. Totalmente. Y nos invita a ver esos desafíos no como castigos o desgracias aleatorias, sino como oportunidades para crecer, para comprender, para profundizar nuestra conexión con nosotros mismos, con los demás y con lo divino. Para terminar esta inmersión profunda, me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta final. Si pudieras enfocar tus propios desafíos como oportunidades de crecimiento, elegidas por tu alma para un propósito mayor, ¿cómo cambiaría eso tu perspectiva? ¿Cómo afectaría tus elecciones, tus relaciones, tu experiencia vital en general? Es una pregunta poderosa, que merece una consideración cuidadosa. Y las respuestas, como con la mayoría de las cosas en la vida, probablemente se irán revelando a medida que sigamos aprendiendo, creciendo y evolucionando en este viaje de descubrimiento del alma. Se trata de abrazar el misterio, ¿verdad? Y de confiar en que, aunque no tengamos todas las respuestas, hay una sabiduría más profunda en juego, guiándonos hacia nuestro máximo potencial. Muy bien dicho. Y ese potencial, como recuerda Schwartz, es ilimitado. Mucho en qué pensar. Gracias por acompañarnos en esta inyección profunda en el fascinante mundo de la planificación prenatal.